Hola, soy Samara Palmamilla, soy médico especialista en endocrinología y nutrición y actualmente la coordinadora de la unidad de obesidad, nutrición clínica y dietética del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Voy a hablaros hoy del soporte nutricional en el perioperatorio, pero antes de comenzar me gustaría agradecer a los organizadores de este noveno seminario FINUT de Alimentación, Nutrición y Salud que me hayan invitado a compartir este ratito con vosotros y a todos los que estáis del otro lado de la pantalla, pues por esta atención que nos vais a prestar durante unos minutos. Así que muchas gracias. A lo largo de mi presentación intentaré abordar los aspectos más relevantes del soporte nutricional perioperatorio. Comenzaré con una introducción que nos sirva un poco para contextualizar y seguiré desglosando estos aspectos más relevantes, como decía, del soporte nutricional preoperatorio en tres grandes bloques, que son el que tiene que ver con la prehabilitación o en el preoperatorio, lo que tiene que ver con el perioperatorio o preoperatorio inmediato y posteriormente hablaremos de los aspectos relacionados al postoperatorio. Me gusta terminar siempre con unos mensajes para llevar a casa donde resumo las ideas que considero principales recogidas en la ponencia. Sin más, y para contextualizar, como decía, me gustaría hacer alusión a esa idea que tenemos de que la cirugía supone una agresión. Y esto no es solo una idea, es una realidad que prácticamente es incontrovertible a día de hoy para nosotros y también para nuestros compañeros los cirujanos, ¿verdad? Bueno, pues realmente me gustaría comenzar también definiendo lo que es una situación de estrés metabólico, entendido como esa situación que se genera a partir de una agresión inicial de suficiente intensidad que genera un ambiente adverso y a partir de ahí se pone en marcha o que desencadena una respuesta compensatoria cuyo fin último es la recuperación y el mantenimiento de la homeostasis. Esta respuesta compensatoria tiene en sí, se compone de una serie de mecanismos adaptativos en el que participan pues mecanismos neurológicos, como puede tener que ver con la activación de la médula adrenal y la secreción de catecolaminas, del eje hipotálamo hipofisario, mecanismos inflamatorios y mecanismos inmunológicos cuyo fin último es contribuir con aminoácidos o con precursores para la neoglucogénesis hepática o con ácidos grasos como fuente energética. Es decir, lo que se pretende, es movilizar energía y sustratos desde la masa magra y los depósitos de grasa para hacer frente a esa inflamación, a esa función inmune y a esa cicatrización. Mirad, esto ya les preocupaba a los cirujanos hace mucho tiempo. Bueno, este artículo publicado en Lancet ahora hará aproximadamente 10 años, ya ponía de relevancia que había pacientes que quirúrgicamente se podrían considerar similares, pero cuyas tasas de mortalidad eran distintas y ello dependía del manejo que se hacía de los pacientes en todo el proceso quirúrgico, no solo lo que tiene que ver con la cirugía propiamente dicha, sino en la preparación, en el perioperatorio y en el postoperatorio. A partir de ahí surge la idea de la prehabilitación, que justamente, como os decía, surge de la certeza de que esta respuesta neuroendocrino-metabólica que se desencadena tras la agresión quirúrgica ejerce una presión fisiológica muy relevante sobre el paciente y que ello puede amenazar su recuperación o conllevar demasiadas secuelas para conseguirlo. Por tanto, la prehabilitación no es más que esa preparación que hacemos del individuo cuando conocemos que va a haber una agresión que puede generar esta situación de estrés metabólico. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque se puede ver un poco qué pasa cuando sobre un sujeto X generamos un estrés metabólico y vemos cómo en un paciente, tendríamos a nuestro paciente modelo, ¿verdad? El paciente en el que en un momento dado intentaríamos hacer una prehabilitación y vamos viendo cómo se recuperan y cómo lamentablemente en ocasiones justamente es esa agresión la que hace que el paciente cruce, digamos, la línea roja de la dependencia. A día de hoy, cuando hablamos de la prehabilitación, ya hablamos de prehabilitación multimodal. Aquí tenemos que tener en cuenta no solo aspectos nutricionales, sino también aspectos que tienen que ver con la regulación de los hábitos tóxicos, del ejercicio, de la situación psicológica o de la situación emocional, y en ella participamos todos los componentes de ese equipo multidisciplinar que se ve implicado en el manejo del paciente perioperatorio o paciente quirúrgico, perdón. Mirad, en nuestro país, la guía que representa este concepto, que conceptualiza, mejor dicho, esta idea de la recuperación intensificada en cirugía del adulto, es la Vía Rica. Sin embargo, sabéis que la ESPEN, y aquí os ponía alguna de las publicaciones que se ha hecho en este sentido, han publicado guías para hacer esta recuperación intensiva después de la cirugía en la cistectomía, tras la resección
sección colónica o colonopélvica, es decir, duodenopancreática, es decir, hay guías ERAS para muchas cirugías distintas. Mirad, la guía clínica de recuperación intensificada del adulto, que como os digo es la guía que utilizamos en España fundamentalmente, que está promovida por el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, cuya página podéis consultar de forma libre en este link que os doy, tenía por objetivo generar matrices donde pues se encuadraran todos esos cuidados que había que hacer alrededor de la cirugía para garantizar una mejor recuperación después de la misma y una menor estancia hospitalaria, menos morbimortalidad, menores costes sanitarios, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver aquí un poco cómo nos separa entre las labores que tendrían que hacerse desde la consulta de cirugía, desde la consulta de anestesia y se desglosan para las distintas cirugías. Como os digo, esto desde la página del grupo GERM tenéis accesible la guía rica, pero también tenéis accesibles los protocolos Zaragoza, que son las matrices para cada una de las cirugías en las que se ha protocolizado esta forma de actuación. Desde el punto de vista endocrino-metabólico o endocrino-nutricional hay tres, como os decía al principio, hay tres momentos en los que tenemos un papel importante, todos los que tenemos que ver con la situación nutricional del paciente. Un primer momento es el preoperatorio y aquí se preconizan varias acciones que tienen que ver con el cribado nutricional, con la evaluación del estado nutricional en aquellos que están en riesgo, el tratamiento médico-nutricional de la desnutrición si es que existe y la posibilidad de utilizar o no inmunonutrición. Si bien la guía rica en este caso se posiciona en contra de usarla de forma sistemáticamente porque no hay evidencia suficiente para justificar su uso. Con respecto al perioperatorio se plantean otras 2 o 3 acciones según se miren. Una de ellas tiene que ver con evitar el ayuno antes de la cirugía, de tal forma que se pueden administrar líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía y alimentos sólidos hasta 6 horas de la cirugía, y se plantea la posibilidad de aportar bebidas ricas en carbohidratos con aproximadamente 50 gramos de los mismos hasta 2 horas antes de la cirugía, con el fin de evitar un poquito la insulinresistencia, mejorar la sensación la percepción del bienestar, ¿vale? Y también puede tener su papel en el control de las náuseas en el postoperatorio. En la vía rica se plantea que en pacientes con diabetes mellitus y buen control metabólico, podría considerarse el empleo de estas bebidas ricas en carbohidratos hasta 3 horas antes de la cirugía, pero ahora luego hablaremos de esto un poquito más detenidamente. Y habría que evitar tanto hipoglucemias como hiperglucemias y por ello el objetivo de control generalmente es por debajo de 180 miligramos de decilitro, dejando el control de 110-140 miligramos de decilitro de glucemia para casos muy seleccionados. En el postoperatorio tenemos 2 acciones fundamentales que tienen que ver con valorar la fórmula que vamos a utilizar en el tratamiento médico-nutricional tras la cirugía y la alimentación precoz, que también es un aspecto muy importante de estas guías. Mirad, en el preoperatorio las guías ricas preconizan que utilicemos herramientas de cribado validadas y es verdad que en este caso la guía rica propone el MAST, pero cualquier herramienta validada podría utilizarse en el cribado. Para la valoración del estado nutricional, la reservaríamos para aquellos pacientes que han dado positivos en el cribado. Y el tratamiento médico-nutricional lo reservamos para aquellos pacientes con riesgo nutricional elevado o desnutrición severa durante 7 o 10 días antes de la cirugía y no hay suficiencia evidente para recomendar la inmunomodulación de forma exclusiva en el postoperatorio. En estos casos, la leyendita del librito significa que la evidencia es moderada y la recomendación fuerte. Luego, básicamente, de lo que estamos hablando es que si el MAST es positivo, es decir, el cribado es positivo, habría que hacer una valoración del estado nutricional. Esto generalmente ya no lo hacen nuestros compañeros los cirujanos, sino que nos lo envían a nosotros. A partir de ahí, nosotros tendríamos que hacer la valoración del estado nutricional en función de cuyo resultado propondríamos el tratamiento médico-nutricional más adecuado para cada paciente. El algoritmo de evaluación propuesto es un poco este, ¿verdad? Sobre la vía rica hablamos de que el cribado que utilizamos es el cribado MAST y además incorporamos los criterios GLIM. Todos conocéis los criterios GLIM, sabéis que se publicaron en el año 2019 fruto del consenso de 4 sociedades muy potentes en nutrición clínica como son la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, la Sociedad Latinoamericana y la Sociedad Asiática. La PENSA, la FELAMPE, la ESPEN y la ASPEN se pusieron de acuerdo y propusieron
pusieron estos criterios para el diagnóstico de la desnutrición para que todos hablásemos el mismo idioma. Esta forma de diagnosticar la desnutrición comienza con un primer paso, que es evaluar el riesgo nutricional a través de un cribado nutricional, y a partir de ahí tenemos que establecer la presencia de unos criterios que vamos a ver ahora por separado, fenotípicos y etiológicos. Si consigo reunir uno de cada uno, ya puedo decir que mi paciente está desnutrido y a partir de ahí, utilizando los criterios fenotípicos, establezco la severidad de la misma. Lo vemos ahora más despacio. Mirad, yo aquí quería presentaros porque es verdad que a veces cuando queremos poner en marcha este tipo de vías en nuestros hospitales puede ser complicado. Pues mirad, esta es la página de nutrición interactiva de la Sociedad Española de Nutrición Clínica la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la SEEN. Como veréis, en esta página, que es gratuita, no hace falta ser socio para poder acceder, podéis ver test de valoración nutricional, aquí podéis calcular requerimientos, tenemos el MNA, la evaluación global subjetiva, y en los de cribado nutricional tenemos el NRS 2002, tenemos el MAST y tenemos el MST. Esto te permite hacerlo en línea, ponemos el nombre del paciente, decimos qué índice de masa corporal tiene ahora, qué peso ha perdido y cómo se prevé que va a afectar la enfermedad a la ingesta oral, y en base a eso le damos a calcular y me dice cuál es el puntaje, ¿no? La puntuación que tiene en el cribado MAST. A continuación tendríamos que ir a los criterios GLIM, ¿no? En un paciente que ya ha dado un riesgo nutricional en el MAST, deberíamos de seguir la evaluación del estado nutricional. En este caso nos tocaría establecer los criterios fenotípicos, que como sabéis tienen que ver con la pérdida de peso, y es muy importante que nos aprendamos los límites que propone pues la guía original de los criterios GLIM, que tienen que ver con la pérdida de peso, o sea que son la pérdida de peso mayor del 5% en los últimos 6 meses o por encima del 10% en los últimos 6 meses. También es importante que valoremos otro criterio fenotípico, es el índice de masa corporal, el bajo índice de masa corporal, que como veis es diferente en función de que tengamos o estemos atendiendo pacientes de más o menos de 70 años, y en caso de que estemos atendiendo pacientes asiáticos también cambia un pelín. Por otro lado, tendremos que valorar la baja masa muscular, y como sabéis hay un consenso recientemente publicado sobre cómo valorar esa masa muscular. Para los que no lo hayáis leído, lo que se preconizaba en la publicación original era que midiésemos a través de técnicas validadas, como pueden ser la resonancia, el TAC, el TAC, la DEXA o la VIA. La verdad es que en el nuevo consenso se propone que si tenemos estas técnicas, conocemos, o sea, somos expertos en la interpretación de las mismas y tenemos límites de normalidad para nuestra población, que utilicemos técnicas, si no siempre podremos recurrir a la antropometría a la antropometría y a la exploración física. Por primera vez se cita la ecografía como una posible técnica para valorar la masa muscular, y otra cosa importante que se introduce es que la dinamometría es muy relevante, pero no debe sustituir a la medición de la masa, puesto que la dinamometría lo que mide es la fuerza de función de presión de la mano. Luego, en aquellos en los que ya tengamos masa muscular, para complementar podemos hacer la dinamometría, baja masa muscular pues para complementar la dinamometría, o podemos incluir la dinamometría, pero no deberíamos sustituir función por masa, ¿vale? Entre los criterios etiológicos tenemos la disminución de la ingesta, y aquí también es muy importante leer lo que dice la guía original de los criterios GLIM, porque en realidad nos dicen el 50% de los requerimientos estimados en una semana, o cualquier reducción durante más de 2 semanas, o que haya condiciones gastrointestinales crónicas que puedan afectar a la asimilación o a la absorción de nutrientes. Y el otro criterio etiológico tiene que ver con la presencia de una enfermedad o de una inflamación o de un contexto inflamatorio relacionado con la enfermedad. Para establecer la severidad, nosotros nos fijamos, o sea, los criterios GLIM nos dicen que nos fijemos en los criterios fenotípicos, de tal forma que en función de cuál haya sido la pérdida de peso, podemos hablar de disminución severa o moderada en función del índice de masa corporal, o de la reducción de la masa muscular. Es muy importante entender que desde que existen los GLIM tenemos 3 posibilidades: o no cumple criterios GLIM de desnutrición, o cumple y entonces la desnutrición puede ser moderada o severa, pero desaparece la desnutrición leve. De un tiempo a esta parte, aquí en España, hay un grupo que está proponiendo y ha conseguido o tiene el apoyo de sociedades muy implicadas en el manejo de los pacientes desnutridos o en la nutrición clínica, ¿vale? Que tiene que ver y que se ha quedado en denominar, como la valoración morfofuncional. ¿Qué es eso de valoración morfofuncional? Es la idea de valorar
cómo afecta la desnutrición no solo a la morfología, sino también a la función, ¿verdad? Luego estaríamos hablando de composición corporal y función, de tal forma que se incorpora la ecografía como técnica, la ecografía nutricional, que tiene por objetivo valorar la masa muscular, más concretamente el recto anterior del cuádriceps, en una posición muy concreta del muslo, ¿vale? Y igualmente medir la grasa, el tejido adiposo superficial, pero también el preperitoneal, ¿vale? A nivel del abdomen, también en una medida muy concreta. Esto, bueno, pues es una técnica que ahora de hecho se está validando en un ensayo clínico un ensayo multicéntrico a nivel nacional, con idea de, bueno, pues establecer nuestros propios valores de normalidad y demás. La otra técnica que si no se usaba, ahora se está usando de forma, digamos, más frecuente, pero con con un enfoque distinto, es la bioimpedancia. La bioimpedancia para el estudio de la composición corporal es una de las técnicas más prevalentes y más usadas, incluso en estudios epidemiológicos, pero también a nivel individual. Pero en este caso, como todos sabéis, muchos de los valores que se obtienen a la realización de la impedancia se introducen en fórmulas, en ecuaciones concretas que al final tienen, bueno, pues un target o han sido diseñadas para una población concreta. Ahora se trata de valorar parámetros eléctricos crudos, como es por ejemplo el ángulo de fase. Entonces, en este sentido, la valoración del ángulo de fase, de la propia reactancia y la resistencia nos permite conocer un poquito mejor la composición corporal del paciente, la cantidad de agua corporal, el body cell mass, que también es muy importante, podría ayudarnos a la composición corporal y por tanto su uso también se está incorporando a la práctica clínica habitual. Y decíamos al principio que la funcionalidad también era importante, de tal forma que nosotros, por ejemplo, ahora en nuestra consulta, la dinamometría ya la medimos de rutina y hemos incorporado un test funcional, que en este caso es el test de Up and Go. Una vez que tenemos identificada la desnutrición, y esto es muy importante porque deberíamos de ser capaces de identificar no solo la severidad de la desnutrición que tiene el paciente al que estamos valorando, sino también qué tipo, es decir, si hay una afectación del componente calórico, del componente proteico, de ambos, o en qué gravedad, o con qué intensidad cada uno de ellos. Deberíamos de poner en marcha nuestro tratamiento médico-nutricional. Y sabéis que las distintas formas en las que tenemos, o el soporte nutricional tiene varios escalones y no podemos olvidarnos de lo más importante, que es la alimentación, la dietoterapia y la alimentación básica, es decir, el primer pilar. Es muy importante que le demos al paciente recomendaciones alimentarias para el preoperatorio, ahora os mostraré las recomendaciones que utilizamos nosotros, y también que valoremos si es necesario poner en marcha tratamiento médico-nutricional, que como sabéis en la mayoría de los casos serán suplementos nutricionales o módulos, nutrición enteral en aquellos en los que la vía oral no sea suficiente y más raras veces para la prehabilitación, es decir, para optimizar el estado nutricional del paciente antes de la cirugía, será la nutrición parenteral, aunque a veces también tenemos que recurrir a ella. Mirad, estos son unos consejos o unas recomendaciones nutricionales que elaboramos en nuestro hospital para el paciente candidato a cirugía mayor. Como veis, en realidad tiene dos partes, pero yo os las cuento un poco. Esta sería la cara A. ¿Y qué hacemos? Pues en la cara A le damos mucho valor a las proteínas de alto valor biológico, le decimos por qué son tan importantes y con qué frecuencia deberían consumirlas. También le damos valor a los antioxidantes, de esta manera promovemos, mejor dicho, el consumo de frutas y verduras, y además se lo ponemos así de diferentes colores, un poco con la idea de que los consuman en la mayor variedad posible. Y por último también le damos su papel a los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 provenientes de los alimentos, a partir del pescado azul, semillas de lino, nueces y alimentos enriquecidos. Digamos que por la cara B de las recomendaciones insistimos mucho en la importancia de aprovechar ese tiempo de espera habitual, ¿verdad? Desde que te dicen que te van a operar hasta que te meten en el quirófano, para reforzar, actividades que tengan que ver con mejorar la capacidad funcional de nuestro paciente, y les damos recomendaciones para la realización de ejercicio en casa. Una herramienta muy cómoda también para esa recomendación de ejercicio es ViviFrail, que podéis consultar directamente en internet y que, pues os permite descargar unos pasaportes según cuál sea la capacidad funcional de vuestro paciente. Está pensado, sí que es verdad que está pensado para paciente de mayor edad, quiero decir un paciente adulto mayor, pero nos da varias opciones según la capacidad funcional en la que se encuentra nuestro paciente, para que pueda hacer ejercicios en casa hasta que llegue el momento de la cirugía.
Otro de los aspectos muy importantes relacionados con la optimización del estado nutricional tiene que ver con el uso de inmunonutrientes. En este caso os he traído las recomendaciones de las principales guías. Así, por ejemplo, la Guía Rica, dentro del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, nos dice que no disponemos de suficiente evidencia para recomendar de forma sistemática la inmunomodulación solo en el preoperatorio. La guía ESPEN, recientemente publicada, sabéis que se publicó una guía ESPEN para el paciente quirúrgico y luego, perdón, para el paciente oncológico y luego su versión práctica, nos dice que la utilicemos en pacientes con neoplasias del tracto gastrointestinal superior, pero en el abordaje tradicional, porque es donde más evidencia tenemos, evidentemente, y en este caso la evidencia es alta y el consenso fuerte. La guía ESPEN publicada, la guía práctica también publicada en este pasado 2021, nos dice que en pacientes desnutridos se recomienda la inmunonutrición peri o al menos en el postoperatorio, y no hay evidencia que justifique su preoperatorio exclusivo. Luego, en definitiva, en pacientes con cirugía mayor oncológica del tracto gastrointestinal superior nos dirían que lo usemos, pero si lo vamos a usar durante el pre, el peri y el post, no solo si lo vamos a utilizar en el pre y luego ya en el post no usarlo, ¿vale? Mirad, esta es una revisión en la que tuve el honor de participar junto con la doctora Gómez Candela, que fue la principal promotora de este estudio, en el que queríamos revisar un poco cuál era el papel de la inmunonutrición en los pacientes quirúrgicos dentro de los procedimientos Fast Track, ERAS o, como os digo, aquí en España la representante o el equivalente sería la Guía Rica. Y fijaos que no voy a ahondar, no voy a profundizar, perdón, el que quiera saber un poquito más tiene disponible en la revista Nutrición Hospitalaria este artículo, pero fijaos que lo que nos dimos cuenta es que en los estudios que están publicados con el uso de inmunonutrientes son, o tienen, mejor dicho, muchas limitaciones. De hecho, esta tabla que veis a la derecha son todas las limitaciones que encontramos o que nos parecían relevantes en los artículos que se habían publicado en torno al uso de los inmunonutrientes, que tienen que ver con la composición de la fórmula, las dosis utilizadas, cómo se administran, durante cuánto tiempo, el cumplimiento, qué tipo de cirugía, es decir, son muchas las limitaciones que hay. Aún así, se intentó hacer un algoritmo de manejo de este tipo de pacientes basado fundamentalmente en un cribado inicial, que en este caso sería el MAST. En ese momento, cuando se elaboró este documento, incluimos la albúmina. Si bien sabéis que hay un posicionamiento por parte de la Sociedad Americana de Nutrición Clínica y Metabolismo, la ASPEN, que ya se plantea el valor de la albúmina, ¿verdad?, como marcador nutricional y no, digamos, un poco de la relación entre el estado nutricional y la situación inflamatoria, ¿no?, que es como parece que se comporta más en el paciente inflamado. El caso es que, según el resultado del cribado MAST, nosotros planteábamos o bien ofrecer recomendaciones nutricionales, o bien ofrecer recomendaciones nutricionales conjuntamente con inmunonutrición, o bien remitir a la consulta de nutrición y retrasar la cirugía si es que el paciente podría ser considerado de alto riesgo nutricional. Asimismo, planteábamos, bueno, pues en las distintas fases del preoperatorio, de la fase operatoria como tal, el postoperatorio inmediato, pues en base a, bueno, pues a todo lo revisado, hicimos este posible algoritmo que, como os digo, es fruto del consenso de un grupo de profesionales muy heterogéneo. Formábamos parte de endocrinos, cirujanos, intensivistas, no sé si había algún oncólogo, pero éramos distintos especialistas de los que nos vemos realmente implicados, o sea, frecuentemente implicados en el manejo. Anestesia, intensivos, cirugía, endocrino, eso es. Bueno, pues por el que quiera consultarlo, pues está libre, como os digo, en nutrición hospitalaria. Y otra cosa de la que no nos podríamos olvidar y no debemos olvidarnos es del ejercicio. Es verdad que la mayoría de los facultativos no estamos acostumbrados a prescribir ejercicio, pero creo que esto es una tendencia que tiene que ir cambiando. No podemos decirle a un paciente ya que camine, porque eso no va a hacer que la síntesis proteica muscular aumente, ni le va a hacer ganar masa muscular ni función en la medida en la que a nosotros nos gustaría para que su pronóstico se modificara. Entonces, bueno, tendremos que hablar de ejercicio de fuerza, tendremos que aprender a hablar de repeticiones, tenemos que aprender a hablar de frecuencias, ¿verdad?, de repetición de máximo esfuerzo,
esfuerzo, ese tipo de cosas tenemos que irlas incorporando. Mientras no seamos capaces, pues evidentemente tenemos ahí esos magníficos servicios, ¿verdad?, de rehabilitación y fisioterapia para que nos ayuden dentro de los hospitales a hacer estas prácticas o hacer estas recomendaciones en un formato muy práctico para que los pacientes los puedan hacer en casa. El siguiente punto en el que nos encontraríamos sería lo que es el perioperatorio o preoperatorio inmediato. Aquí, como os decía, había un par de ítems que eran importantes. Decíamos que dejamos o abandonamos la idea de tener que dejar al paciente en ayunas la noche anterior, ¿verdad? De tal forma que podemos, en pacientes que no tengan alteraciones del vaciamiento gástrico, podemos aportar sólidos hasta 6 horas antes de la inducción anestésica y líquidos claros hasta 2 horas antes de la inducción anestésica. Como os digo, salvo en aquellos pacientes que bien por alteraciones del vaciamiento gástrico o por situaciones de otra índole puedan tener un mayor riesgo de aspiración. Para mejorar la sensación de bienestar, reducir la ansiedad preoperatoria y la insulinresistencia, se recomienda dar al paciente una bebida rica en carbohidratos. Generalmente son bebidas de 200 mililitros que suelen contener unos 50 gramos de carbohidratos en forma de maltodextrinas. Y se sabe que atenúa la respuesta catabólica y en este caso mejora la resistencia a la insulina. En la propia guía RICA se menciona que en los pacientes con obesidad y diabetes y buen control metabólico y sin complicaciones crónicas asociadas, se podría considerar la administración hasta 3 horas antes de la cirugía de estos líquidos con carbohidratos conjuntamente con su medicación habitual. ¿Qué nos encontramos? Que en pacientes con obesidad mórbida es seguro, pero no hay diferencias en lo que tiene que ver con la preservación de la masa grasa, estancia o complicaciones postoperatorias, y en pacientes con diabetes tipo 2 es seguro si tienen buen control metabólico y no hay gastroparesia. Sin embargo, y esta publicación es muy reciente, en esta guía sobre el soporte nutricional, sobre el manejo de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado, en esta guía de práctica clínica hay una recomendación explícita donde se dice que ningún paciente con diabetes, independientemente del tipo de diabetes que tenga, debería de hacer esta sobrecarga de carbohidratos antes de la cirugía. Con lo cual ya podríamos decir un poco que en caso de que el paciente no tenga diabetes podemos mantener esa carga de carbohidratos, pero en caso de que tenga diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2 o cualquier otra forma de diabetes, la idea es no hacer la carga de carbohidratos. ¿Vale? Esto, bueno, pues como os digo, ha salido esta guía, ha salido posteriormente a la publicación de la guía RICA 2021, con lo cual pues entiendo que para la siguiente incorporarán este aspecto respecto al paciente con diabetes. Mirad, en el postoperatorio hay también aspectos que son muy relevantes. El primero, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, después de una cirugía, la ingesta oral puede retomarse relativamente rápidamente y la idea es que vayamos a eso, a la reintroducción de la dieta lo antes posible. Sí que es importante adaptar la dieta a la tolerancia individual y al tipo de cirugía realizada y tenemos que tener especial precaución con los pacientes de mayor edad. En los pacientes que sean candidatos a inmunonutrición, ¿vale? Es decir, a fórmulas inmunomoduladoras, se puede reintroducir en cuanto se ponga en marcha la dieta oral de nuevo. Un aspecto importante en este sentido tiene que ver con la progresión rápida de la dieta. En la mayoría de los hospitales existe un código de dietas hospitalarias, ¿verdad? Y dentro de generalmente hay un epígrafe que son las dietas progresivas o de transición. Pueden variar de un hospital a otro, pero básicamente lo que nos vienes a decir es que después de un tiempo sin comer, después de un tiempo de ayuno, ¿verdad? Se preconiza la idea de ir introduciendo poco a poco los alimentos y también la manera en la que cocinamos esos alimentos. De tal forma que generalmente hay una primera dieta que suele ser la dieta líquida, ¿verdad? Que incluye caldos desgrasados, infusiones, en algunos sitios zumos. No suelen llevar incorporado lácteos. Digo los zumos porque sabéis que la mayoría de las veces los zumos en los hospitales son zumos industriales y bueno, pues al final están aportando unos azúcares que puede que el paciente en ese momento en concreto no necesite, ¿eh? Normalmente en esta fase lo que se pretende es rehidratar al paciente porque las calorías que aporta no son relevantes, además os decía que proteínas no aportan ninguna y entonces esta dieta debería ser una dieta muy de transición, es decir, la dieta líquida no debería de estar presente más de 24 horas seguro, pero si no tiene otra forma de soporte, porque estamos hablando de una dieta incompleta.
Lo mismo nos pasa con la dieta de inicio semiblanda. Es una dieta generalmente a base de carbohidratos cocinados, frutas en compota y de lo que ya incluía la dieta líquida. Aporta alguna caloría más, sirve para comprobar tolerancia y en mi hospital, por ejemplo, esta dieta no incluía proteínas. Ahora estamos planteando introducir aquí alimentos con proteínas de alto valor biológico, de conocimiento general para la población y a los que estén acostumbrados, como puede ser el yogur, el queso fresco, para de esa manera ir dando proteínas desde fases más tempranas. Y luego tendríamos la dieta de progresión, que generalmente tiene pues, primeros platos de sopas, cremas, arroz a pasta y los segundos de proteínas con cocinados muy sencillos. Ya aporta bastante más calorías, suelen ser en textura suave, fácil masticación, fácil digestión y bueno, y absorción relativamente rápida si no hay ningún problema absortivo. Y aquí la idea es que tan pronto se pueda, no solo hay que empezar la dieta, sino que hay que empezar a aportar los nutrientes, los macronutrientes, energía, proteínas, grasas, carbohidratos y por supuesto micronutrientes que necesita el paciente para su pronta recuperación. También creo que es muy importante que de cara al alta aportemos a nuestros pacientes un glosario de recomendaciones nutricionales. Cada centro tiene bueno, pues su propio código, ¿verdad? Perdón, su propio, ahora no me sale, su propia relación, su propia relación de recomendaciones nutricionales al alta. Es importante que esto lo tengamos bien actualizado y sobre todo que tengamos recomendaciones para cada tipo de pacientes y para cada tipo de cirugía. Y con respecto a la suplementación, en aquellos pacientes en los que ya identificamos un riesgo nutricional o una desnutrición claramente establecida antes de la cirugía, o bien en los que la desnutrición desgraciadamente se ha desarrollado o se ha instaurado en el contexto del ingreso hospitalario, pues sería muy importante que nos planteáramos mantener el soporte nutricional al menos durante los 3 meses tras la cirugía. ¿Esto por qué? Porque se sabe que tras un ingreso hospitalario hay un periodo de tiempo en el que el paciente, digamos que es más vulnerable a un reingreso o a una complicación. Entonces, si durante esos 3 meses mantenemos el soporte bueno, pues un poco para garantizar que hay cobertura total de los requerimientos del paciente en ese periodo de vuelta a casa, de intentar acostumbrarse, pues eso, a los cambios que la cirugía haya podido ocasionar en su tubo digestivo o que haya podido afectar a su normal forma de comer, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, esto está financiado en el postoperatorio si el paciente tiene desnutrición y severa y como continuación del tratamiento hospitalario, pero depende de cada comunidad. El hecho de que estén financiados o no también te puede limitar porque si no tenemos que intentar trasladar al paciente, digamos, las recomendaciones necesarias para que a través de alimentos naturales puedan llegar a cubrir los requerimientos que se tienen en esa fase. Con respecto a la inmunomodulación, esto es una pregunta que yo os lanzo porque en general las guías de práctica clínica cuando hablan de inmunonutrición, ¿verdad? Nos hablan de los 7-10 días antes de la cirugía y más o menos el mismo periodo tras la cirugía. Pero si yo lo quiero mantener al alta, surge la duda si mantengo la fórmula inmunomoduladora o ya puedo pasar a otro tipo de fórmula. Bueno, aquí la verdad es que mucha evidencia no hay. Yo os puedo contar un poquito la experiencia de nuestro centro y nosotros es que normalmente mantenemos cuando hacemos la prescripción en el preoperatorio porque pensamos que el paciente es candidato, normalmente lo que hacemos es que los prescribimos como para que cubran los 7-10 días antes de la cirugía y los 7-10 días después de la cirugía. Pero para cuando nuestro paciente se va a ir de alta a domicilio, normalmente les cambiamos la fórmula dependiendo de que sea un paciente oncológico, perdón, un paciente con cáncer o que sea un paciente con diabetes o con alguna otra situación endocrinometabólica que condicione de alguna forma el tipo de soporte que necesita o la necesidad de una fórmula específica, pues en base a ello le dejamos puesto el tratamiento al alta. Igualmente es muy importante que en esas recomendaciones que le vamos a dar al paciente aparezca por algún lado la realización de ejercicio. En el paciente que se ha intensificado la actividad física antes de la cirugía, cuando vuelven a casa al alta, de alguna forma como que están más predispuestos para volver a hacer esa actividad física, aunque sea con menor intensidad o de forma progresiva según, bueno, pues esto es como todo, según cómo haya sido, digamos, el postoperatorio del paciente, si ha tenido o no complicaciones o si se encuentra en una situación física adecuada como para retomar con práctica normalidad lo que estaba haciendo antes de operarse.
De tal forma que yo os diría que estos son los mensajes claves que yo considero para poder poner en marcha las vías de recuperación intensificada después de la cirugía, las vías ERAS, Fast Track o, como os decía, en España que les llamamos las vías RICA, ¿no? De recuperación intensificada tras la cirugía. Pues mirad, yo creo que generalmente es más importante, es más rentable que en lugar de empezar con todos los procesos quirúrgicos que hagamos en nuestro centro, que empecemos con un procedimiento en concreto. Por ejemplo, pues quiero empezar con el cáncer, la cirugía en el paciente con cáncer de colon, o voy a empezar con la cirugía en el paciente con cáncer del área esofagogástrica, o elegir una patología en concreto. Aquí, claro, yo me guiaría por la prevalencia, porque eso te da una idea también de qué volumen de paciente, bueno, pues para dimensionar un poquito, ¿verdad? La actividad que va a suponer. Y luego también elegiría profesionales implicados, perdón. Aquí quería decir de todos los profesionales que estamos al cuidado del paciente quirúrgico, ¿verdad? Pues elegir pues, personas que estén especialmente sensibilizadas o que les guste especialmente o que tengan especial interés en implicarse en este tipo de guías clínicas. Pues buscar cirujanos, intensivistas, anestesistas, enfermeras, psicólogos, rehabilitadores, necesitamos cardiólogos para la evaluación prequirúrgica, hematólogos, en fin, necesitamos a todos los profesionales implicados, pero sí que deberíamos elegir gente que ya a priori pues como que esté un poco proclive o esté, bueno, pues eso, más motivada para hacer el cambio. El tiempo de prehabilitación es muy corto. ¿Esto qué significa? Que desde que se dice que un paciente va a ir a un quirófano hasta que finalmente se opera pasa poco tiempo. Entonces, eso nos tiene que llevar a prestar especial atención a los tiempos, porque no se le puede dar una consulta arreglada. Nosotros en nuestro hospital tenemos una consulta. Una, no dos, tenemos dos consultas específicas para el paciente preoperatorio, o sea, una es soporte funcional del preoperatorio y otra es prehabilitación, un poco diferenciando según el tipo de paciente del que hablemos, ¿no? Pero sí que tenemos dos consultas, digamos, distintas, de respuesta rápida, la que generalmente solo podemos citar nosotros, nos citan desde fuera para garantizar que podemos dar una respuesta rápida. Y aún así, os digo que con mucha frecuencia no conseguimos ver al paciente con suficiente antelación antes del quirófano. Entonces, eso es importante, que tengamos en cuenta la velocidad, o mejor dicho, el poco tiempo que se tiene. Es importante que todos cumplamos nuestra parte. Los protocolos Fast Track o ERAS salen adelante cuando todos los ítems que se han marcado, yo solo os he contado los endocrino-metabólicos, endocrino-nutricionales, pero todos los ítems que se marcan, que tienen que ver con anestesia, con cirugía, con la prehabilitación, todo eso, todos los especialistas que hemos estado involucrados hemos hecho nuestra parte. O hemos comprobado que alguien no ha podido hacerla por lo que sea y entonces lo reenganchamos en ese sentido, ¿no? Pero es importante que se hagan todas las partes porque si no, no salen las cosas, ¿vale? Como os decía, nosotros hemos abierto una consulta monográfica con idea de que de dar una respuesta rápida. Aquí intentamos hacer un diagnóstico adecuado de la desnutrición. Aquí a lo que me refiero es que nos gusta caracterizar muy bien la desnutrición, ver si nuestra desnutrición es proteica, es calórica o es mixta, para saber qué tipo de soporte debemos ofrecerle. Esto es importante. No le podemos dar el mismo tratamiento a todos los pacientes en la prehabilitación porque entonces no estaremos realmente tratando el problema de cada uno, sino, bueno, pues tratando de alguna forma un problema genérico que no siempre tiene por qué ser el mismo para todos los pacientes. Nosotros la morfofuncionalidad nos está ofreciendo mucha información. A mí me da mucha idea de cómo es ese tejido adiposo y cómo está esa masa muscular, porque en base a eso decido si quiero o no quiero dar calorías y qué tipo de calorías, bueno, si doy o no doy, si indicamos o no indicamos qué tipo de calorías, si damos qué tipo de calorías damos, qué tipo de proteínas damos y en qué cuantía. Nos está sirviendo mucho la morfofuncionalidad y sobre todo nos da una idea bastante más global de la situación nutricional del paciente. Usamos inmunomoduladoras solo en los casos recomendados, en el resto tratamos fórmulas, o sea, utilizamos fórmulas para abordar un poco el tipo de desnutrición que tenga nuestro paciente o fórmulas específicas si es que la requiriese, por ejemplo, un paciente con diabetes. Es muy importante que revisemos las recomendaciones respecto a la dieta oral y el ejercicio que les damos a los pacientes y que se las mencionemos en consulta. No vale con dar el papelito, podemos perder algún minutillo en explicar la importancia de hacer ejercicio o la importancia de mejorar su dieta de cara a la cirugía. Y también es muy importante que dejemos ya previstas o programadas, mejor dicho, las revisiones en el postoperatorio. Luego puede ocurrir que el postoperatorio no salga bien, que tenga complicaciones, que se alargue la estancia hospitalaria y que que esas revisiones se retrasen en el tiempo, pero es bueno que lo tengamos programado porque así le damos continuidad al proceso asistencial.
Es muy importante que recojamos las distintas actuaciones en un protocolo, es decir, si vamos a hacer, por ejemplo, la vía Fast Track en nuestro hospital, tendremos que ver cómo nos van a mandar o qué criterios necesitan los cirujanos o los anestesistas para mandarnos los pacientes para que hagamos la evaluación nutricional, a qué pacientes les vamos a dar la bebida de carbohidratos, o sea, perdón, que nos van a mandar para la evaluación nutricional, cómo vamos a tratar esa desnutrición una vez en el ingreso, que me había saltado esa parte, una vez en el ingreso, valorar si damos o no damos bebidas de carbohidratos y qué tipo de bebidas damos. Deberíamos de revisar nuestro código de dietas hospitalarios y monitorizar las ingestas. Cuando no se revisa las ingestas la bandeja del paciente, no sabemos lo que el paciente ha comido y si está cubriendo o no está cubriendo requerimientos. Y aquí es muy importante que hagamos transiciones rápidas. Acordaos, por ejemplo, del estudio EFFORT, donde según protocolo cada 48 horas se reevaluaba si el paciente cubría o no cubría requerimientos, y aún así los pacientes no llegaban a cubrir requerimientos energético-proteicos. Entonces esto es importante, que esas transiciones sean rápidas y que las tengamos monitorizadas. Y luego lo más importante, o una de las cosas más importantes, que es recojas también tus propios casos y los compares con tu histórico. A ver, todos sabéis que cambiar las costumbres de funcionamiento de un determinado sitio o de una determinada persona es tremendamente complicado. Los protocolos Fast Track suponen muchos cambios con respecto a la cirugía convencional. Entonces, es muy importante que seamos capaces de convencer con ciencia, con datos objetivos, lo que estamos aportando, poner en valor eso que estamos haciendo. Entonces, es importante que comparemos, cuando llevemos un número importante de pacientes evaluados de esta forma, que comparemos esos datos con nuestra serie histórica de complicaciones, de estancia hospitalaria, así como también conocer pues, la prevalencia de la desnutrición que tenemos en estos pacientes. Yo quería agradecer al equipo que conforma la unidad de nutrición, el servicio de obesidad, nutrición clínica y metabolismo del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Paz. No somos todos los que estamos en la foto y por eso están los nombres de la gran mayoría de nosotros en las columnas de la derecha. Gracias a todo el equipo, porque todo sale porque vamos todos a una, y por supuesto muchísimas gracias a vosotros por este ratito que me habéis dedicado, y espero haber sido pues que os haya generado pues interés, y si hay dudas, pues estaré encantada de resolverlas en unos minutos. Muchas gracias.